Continuando con la serie de entrevistas que estamos dedicando a analizar el proceso político que se está desarrollando en Cataluña y la crisis del régimen español que éste ha desencadenado, charlaremos en esta ocasión con la dirigente de Red Roja, Ángeles Maestro, quien ya nos espera en Madrid para compartir con nosotros los planteamientos de su organización. Muy buenos días, Nines, y muchas gracias por participar en nuestro programa. Muchas gracias a vosotros, Cristóbal. Ya sabes que siempre que pueda estoy disponible. Lo primero que querríamos saber, Nines, es la valoración que hacen desde Red Roja de lo sucedido el domingo en Cataluña, desde el punto de vista tanto de la represión estatal como de la movilización popular que se produjo a pesar de toda esta represión. Bueno, lo primero, yo he tenido la oportunidad de estar allí 2 semanas antes, en varias ocasiones, participando en actos de las CUP y en alguno organizado por Red Roja. Y he podido ver cómo el proceso de participación popular, de toma de conciencia, iba creciendo día a día y sin ninguna duda con el acicate terrible de la represión, de las detenciones de miembros del gobierno, desde las noticias de la llegada de tropas de ocupación, porque no se pueden llamar de otra manera a todas las dotaciones inmensas de la policía y de la Guardia Civil que han llegado allí, ¿no? Y a medida también que se iban tomando decisiones de intervención, de aplicación de partes importantísimas de lo previsto en el artículo 155 de la Constitución, es decir, de suspensión de los plenos poderes que la Constitución reconoce al Gobierno de Cataluña, ¿no? Todo eso ha ido caldeando el ambiente. Hubo un punto importantísimo el día 20 de septiembre con las detenciones, donde yo estuve, ese día estaba yo en Barcelona y la manifestación fue espectacular, pero también al día siguiente estuve en Tarragona, en Reus, y había ocurrido algo parecido. Empezaban las manifestaciones a desbordar todas las previsiones y desde luego lo que ocurrió el 1 de octubre fue una manifestación deslumbrante de fuerza organizada, de fuerza pacífica, pero de fuerza, de verdad, de determinación, de voluntad colectiva de un pueblo de expresar sus derechos y su opinión, ¿no? Yo creo que, por otro lado, la enorme brutalidad de la represión que sucedió con todos los focos del mundo puestos sobre Cataluña, yo creo que en esto el gobierno fue tan estúpido de utilizar exactamente los mismos métodos de la dictadura, pero sin contar con que ahora habían móviles, cámaras para tomar constancia documental de la violencia brutal de la policía. ¿Y compartes la idea que han comenzado a plantear algunos analistas de izquierda de que esta represión estaría poniendo en evidencia no solo al gobierno del Partido Popular, sino a todo el régimen del 78, que hasta ahora los medios de comunicación habían presentado como un ejemplo de democracia? Claro, eso ha puesto de manifiesto hasta qué punto el gobierno, el régimen del 78, con el Pedro Sánchez como un cobarde, apoyando al gobierno pero escondido detrás, es una imagen absolutamente penosa y fin, asquerosa porque por lo menos da la cara, ¿no? Ni siquiera eso, o sea, el PSOE está demostrando ser efectivamente la otra pata con el PP del régimen de la transición y herederos directos de la dictadura. Eso es lo que ha mostrado esta crisis, la gran crisis abierta después de 40 años, que está mostrando precisamente una crisis que, si se ha producido, es porque ha habido una enorme crisis económica. Yo creo que eso es importante. La ruptura de la burguesía catalana en 2 partes, una, la de la burguesía más poderosa, la del IBEX 35, la de la Caixa, la del Banco de Sabadell, esos apoyan
clarísimamente todas las posiciones durísimas de Rajoy, pero hay otra burguesía que, bueno, ha roto sus alianzas con la primera y está explorando otros caminos. Circunstancia que ocurre en todos los procesos de ruptura, todos los procesos de cambio social, de situación revolucionaria, entre comillas, porque no es una revolución social lo que en estos momentos está sobre la mesa, pero es una revolución política en Cataluña sin ninguna duda. Entonces nosotros, bueno, por terminar esta parte, lo que queremos destacar es que efectivamente el pueblo catalán reclama su derecho a la autodeterminación. Nosotros pedimos el voto para el sí. Creemos que eso es importantísimo, que el pueblo se haga dueño de sus propios destinos. Solamente la unidad de pueblos libres es posible. La unidad a palos es ridícula, es absurda, solo aleja cada vez más a los pueblos. Y queremos decir que precisamente un régimen de la transición que ha alimentado con saña con el pueblo vasco ha sido terrible, y ahora con el pueblo catalán el enfrentamiento entre pueblos precisamente está nutriéndose y reproduciéndose a partir de la exacerbación de todos los fenómenos fascistas de enfrentamiento que en cuyo brebaje se ha ido alimentando el granero de votos de la derecha o del PP, ¿no? Y que efectivamente yo creo que el gobierno ha salido enormemente debilitado. Yo creo que lo que la prensa extranjera refleja unánimemente no deja lugar a dudas, y yo creo que para las clases dominantes no hay más que ver la bolsa, no hay más que ver los diarios económicos. Efectivamente, para la estabilidad de las clases dominantes el gobierno del PP empieza a ser un problema grave. Nos gustaría conocer también cuál es la correlación de fuerzas dentro del proceso independentista según la interpretación que tienen en Red Roja. ¿Cuál sería la fuerza de la pequeña y mediana burguesía? ¿Cuál la fuerza de las organizaciones populares? Porque hay un debate también en la izquierda sobre quién tiene la hegemonía dentro de este proceso independentista. Bueno, es compleja la pregunta porque si bien el PDeCAT gobierna, y eso es muchísimo, el poder que da la presidencia de la Generalitat y todas las instituciones y consellerías del gobierno catalán, eso marca clarísimamente un poder real por parte de la burguesía catalana, que es quien representa, de una parte de la burguesía catalana, que es la que representa el PDeCAT. Hay un crecimiento enorme, yo no sé si eso lo han reflejado otros u otras compañeras de Esquerra Republicana de Cataluña, es decir, está entrando en Esquerra Republicana gente que procede del PSC, del propio PDeCAT, alguna gente, lógicamente, a la derecha de las CUP. Ese es un proceso también político importante, y el papel de las CUP yo creo que es un papel de representación de los sectores de la izquierda, ¿no? Lo que pasa es que nos equivocaríamos de plano si ese proceso de hegemonía lo valoráramos solamente en función de las fuerzas políticas en presencia, porque el elemento determinante, a mi juicio, de este proceso es la enorme irrupción de pueblo y de pueblo organizado. Eso marca un elemento clarísimo que desde la transición no se veía, y que tiene que ver también con procesos que hemos visto incipientes cuando todo el movimiento de lucha contra los recortes, o incluso el movimiento anteriormente, el movimiento antiglobalización, es decir, una voluntad del pueblo de utilizar sus propias herramientas de organización que las CUP han potenciado y que se han fraguado en un elemento nuevo que nosotros le concedemos la máxima importancia. Han sido los comités de defensa del referéndum, que han tenido
un papel absolutamente determinante en toda la complejísima red de organización que ha hecho posible en circunstancias dramáticas que 2 millones y pico de personas hayan podido votar, y también porque los comités desde el día 20 asumieron la responsabilidad de la preparación de la huelga general que hoy se está desarrollando. Y al mismo tiempo, lo que yo he comentado con compañeros nuestros allí en Cataluña es que tienen voluntad de perdurar. De hecho, ayer asumieron con toda naturalidad funciones sociales tan importantes como dar apoyo psicológico a los niños, a las familias que habían sufrido el trauma, el shock terrible de haber presenciado y de haber sufrido la brutal violencia de la policía y de la Guardia Civil en el día del domingo. Yo creo que esto es muy importante porque si eso perdura, que yo creo que las condiciones van a exigir que perduren, estaríamos ante uno de los elementos claves de los procesos de ruptura, de los procesos revolucionarios. Se llamen soviets, se llamen consejos. Yo no estoy haciendo paralelismos, ni mucho menos, con la revolución soviética. Lo que pasa en Cataluña no es una revolución dirigida por la clase obrera. De hecho, es el gran problema que tiene desde nuestro punto de vista lo que está sucediendo en Cataluña, ¿no? La representación de clase, aunque la clase está, porque la huelga general de hoy no tiene solamente el componente obrero, pero desde luego el componente obrero aparece con mucha claridad. Y también quiero señalarlo porque es importante, ¿no? Las dos organizaciones que convocaron inicialmente y que han desencadenado el proceso de la huelga general son CGT y la IAC, son dos centrales sindicales catalanas de relativa importancia, no digo que sean mayoritarias ni mucho menos, pero que están en las marchas de la dignidad y fueron las que tiraron del carro en primer lugar para la convocatoria de huelga, dejando en evidencia, y no es imprescindible decirlo, a unas comisiones de UGT que efectivamente sus idas y venidas, sus dudas para al final no apoyar la huelga, muestran con toda claridad que forman parte del aparato, para desgracia de la clase obrera, del aparato de poder de la transición, y que no tenemos más remedio que apoyar formas nuevas de organización, a las organizaciones obreras alternativas y a formas de organización de la juventud precaria que son imprescindibles en estos momentos. Todo lo que está sucediendo en Cataluña se ve desde fuera de una manera que está muy determinada por el mensaje único y continuado, muy beligerante, de los medios de comunicación. Pero ¿cómo valoras la influencia que en la mentalidad de una buena parte de las clases populares del Estado puede haber tenido la posición del PSE, una organización que históricamente defendía el derecho de autodeterminación y que renunció a hacer esta defensa desde la transición, de Izquierda Unida o incluso de Podemos, como una organización que puede considerarse hija de esa izquierda reformista? Bueno, primero no quería dejar de decir, como tú has señalado, la enorme manipulación informativa, y lo digo con dos palabras. Los medios de comunicación, sin exclusión, los grandes medios, tanto los oficiales como los que responden a cadenas de televisión empresariales, parecían el nodo, es decir, recordaban exactamente el régimen de Franco en la forma de informar sobre su propio pueblo, ¿no? El papel de Izquierda Unida y del PC, en primer lugar, querría decir que en Cataluña incluso sectores muy próximos al PSUV o a Esquerra Unida y Alternativa valoran que en esta situación la posición adoptada les va a barrer
es decir, no van a poder jugar en absoluto ningún papel político después de una actuación tan penosa, tan cobarde como la que han llevado a cabo, en definitiva, prestando ese impagable apoyo para el PP, que es que desde la izquierda determinados personajes o determinadas organizaciones políticas estén justificando de alguna manera lo que está sucediendo, ¿no? Porque luego se llevan las manos a la cabeza con la represión, cuando la represión no ha sido más que la avalancha del terrorismo de Estado sobre un pueblo que pretendía votar. En Izquierda Unida y en el PC, que yo conozco bien, aunque no tengo la menor duda de que esta situación es de las más graves que se ha vivido, no más que cuando Comisiones y UGT, Fidalgo y Méndez salían con la Asociación de Víctimas del Terrorismo y de la extrema derecha a la calle en relación con el País Vasco. Pero yo creo que la actitud refleja lo mismo de siempre. En Izquierda Unida y en el PC, en circunstancias normales, los dirigentes mantienen una cierta coherencia, planteamientos, en fin, coherentemente de izquierdas, hasta que viene la presión del poder y entonces hay una carrera de fondo a ver quién se baja los pantalones más rápido. Esa es una situación que desde luego ha ido desde la transición, desde que yo no milito, porque cuando estaba en la militancia de base no me enteraba de muchas cosas, pero desde que estuve en la dirección del PC y de Izquierda Unida, eso ha sucedido cada vez que había presiones por parte del poder. Algo parecido, o sea, todavía más dramático, porque tienen más fuerza electoral y porque es un escarnio todavía mayor para quienes dicen representar algo nuevo en política. El papel de Podemos ha sido penoso, de vergüenza, de indigencia política, de falta de valor. Yo creo que ahí, cuando la gente se pregunta dónde está la izquierda y dónde está la derecha, yo creo que en estos tiempos ya clarísimamente hay que identificar quién es el poder, quién es el enemigo de clase y quién se le enfrenta. Y quién se le enfrenta con todas las consecuencias, precisamente en las circunstancias duras, ¿no? Porque tener el cinismo de decir, como dirigentes del PC y de Izquierda Unida han dicho, por ejemplo, con respecto al derecho de autodeterminación o con respecto a la salida del euro, de la Unión Europea o de la OTAN, que aprueban en sus congresos pero que luego no se ve por ninguna parte, han llegado a decir frases como esta, ¿no? Dice, eso es como estar contra la prostitución, es una cosa que se dice pero que después no tiene la menor consecuencia práctica. Es decir, esa izquierda cínica y cobarde es la que se ha caído con todo el equipo en Barcelona y desde luego la que es absolutamente incapaz para desarrollar, para representar, ni siquiera para participar de ninguna tarea seria que tenemos la clase obrera y los pueblos por delante. En Cataluña, insisto, eso se ha caído con todo el equipo y espero que en el resto del Estado español suceda lo mismo.